un gusto poder saludarlo, licenciado. El día de ahora con mi compañero vamos a hablar acerca de la Interparliamentary Union Gender Equality y sus funciones, su contexto, qué es y todo esto en el plan de estudio del laboratorio número 3 de la unidad 3 del ciclo 01-2024. Y los miembros del equipo, mi compañero Fran Daniel Álvarez y su servidora Tania Milena Areníbar García. Ahora, quiero que definamos qué es la International Parliamentary Union y por qué se encarga de hacer esto. Bueno, la definición dice que es una organización internacional donde agrupa a los parlamentos de diferentes estados para que convivan entre sí. La Parliamentary Union Gender Equality vendría a ser una comisión del mismo parlamento que existe gracias a los esfuerzos que estos hacen para promover la equidad de género en los parlamentos del mundo, así como en diferentes decisiones de la política internacional y política local de los estados. Como organismo es el encargado de reunir a los jefes de dichos parlamentos y también desempeña un rol crucial en la promoción constante de la igualdad de género, y esto logra su cometido ya que brinda un espacio de discusión al intercambio de ideas, también elabora nuevas políticas y promueve una nueva legislación donde se aborden temas de género. Gracias a esto se puede incluir la participación equitativa entre las mujeres y los hombres en la política, la adopción de nuevas leyes y políticas donde se ve envuelto el tema de violencia de género, discriminación de otras formas de violencia de género, con el fin de que la mujer tenga un rol más relevante en temas de política. También vamos a hablar sobre el contexto y las fuentes que existen que la respaldan para poder comprobar qué es lo que hace o de dónde saca la información para poder hablar de estos temas y buscarle una solución a nivel global. El contexto y el propósito principal de su existencia y un dato curioso es en el caso el de nuestro buscar querido promover país, la información nos damos sobre la cuenta cantidad que de participación de las mujeres en la política en el ámbito está político, ya que está por debajo del 30%. bien saber que las al de mujeres los a lo hombres. largo de las Estamos décadas diciendo que por lo se menos sabe que no han tenido una participación de muy 6 relevante candidatos en los temas políticos, de la política, uno es más mujer. allá de Y esto es alguna que otra que se nos venga en la todos los mente, cargos políticos, sea sacando grandes ejemplos presidente, como la reina Isabel, diputados, son muy pocos o los lugares donde cualquier las mujeres persona en que realidad vaya a un tienen una cargo público participación a es esa algo escala. alarmante, ya que Por eso, contando que en El Salvador son muchísimas más las busca mujeres que los hombres, nos damos la cuenta que no existencia de tienen una políticas y participación prácticas o que una promuevan voz beneficiar la igualdad de género más allá en los del voto parlamentos común. a nivel No se global, piensa en la con el mujer como fin alguien a de la que que no se le vota, solamente sino que sean simple y hombres sencillamente se le trabajando votan para a los servir otros candidatos problemas de otros hombres, sino de que masculinos. existe un balance entre el femenino y el masculino. Ahora, en el caso, y un dato curioso en el caso de Esto nuestro querido beneficia país, también nos damos cuenta que la que se participación pueden de las incluir mujeres en la datos sobre política representación de está, mujeres en dichos está parlamentos por debajo del o 30% en diferentes cosas al de políticas, los no hombres. solamente en Estamos parlamentos, sino diciendo que en por lo temas menos como de cuántas primeras 6 ministros candidatos políticos, existen, uno cuántas es mujer. presidentes existen a Y nivel esto es global, y busca en promover todos los que cargos políticos, las nuevas sea generaciones de presidente, mujeres también se diputados enfoquen o en temas de la cualquier política, persona porque que vaya a un cargo acordémonos que público. esto no es Es algo solamente hombres alarmante, ya peleando contra que hombres, contando que en El Salvador son somos todas muchísimas más las personas mujeres que buscando los un hombres, bien en común, nos damos que es cuenta que no tienen una avanzar como participación sociedad. o una voz más Además, que allá busca la del adopción de voto leyes que común. estén No relacionadas se con la piensa en la igualdad de mujer como género alguien y a en la que se contra le de la vota, violencia sino que hacia simple y hacia sencillamente las se le mujeres, votan a los por candidatos los temas del machismo que masculinos. existen en diferentes sociedades, así como un ejemplo, Latinoamérica, Ahora, en donde el la caso, mayoría de y un hombres dato al curioso día en de el caso ahora de nuestro siguen querido teniendo país, los pensamientos nos damos machistas cuenta que la de que una mujer participación no de las puede mujeres gobernar en la de igual manera política que un hombre. está Está por y debajo del también busca 30% programas al de los con hombres. políticas Estamos implementadas diciendo para que por lo abordar menos cuestiones como el género, la de violencia 6 intrafamiliar candidatos y los políticos, y los uno es micromachistas mujer.
Y esto es micromachismos que existen aún en el en todos pensamiento de los la cargos sociedad. políticos, Por sea eso fundaciones presidente, como en el caso de El diputados Salvador, Ciudad o Mujer es un cualquier gran persona que apoyo vaya a un cargo para público. resaltar y Es poder algo empoderar a las alarmante, ya mujeres a que que den su voz en el contando tema que de en El la Salvador son política. muchísimas más las mujeres que los... Ahora, vamos a cuestionarnos de dónde saca la información, las estadísticas y todo, la Interparliamentary Union Gender Equality, porque no son datos que simple y sencillamente ellos toman de algún lugar y dicen, bueno, esta es la realidad y ya estuvo, sino que toda su información que está relacionada con ellos y todos los esfuerzos en materia de igualdad de género provienen de diferentes fuentes, no solamente académicas, donde se pueden hallar incluidos documentos de la misma fundación, informes de organizaciones no gubernamentales que no se encuentran asociados a ellos y academias que buscan el estudio sobre el tema de igualdad de género o el género en general. También se puede destacar el noble labor de las noticias y los comunicados de prensa, ya que son una realidad en el preciso momento donde se necesita esa información. Su base de datos está compilada y se mantiene por la misma fundación, así como por organizaciones que se encuentran asociadas a ella misma y entidades académicas que se centran en el estudio de cuestiones de género y política. Un ejemplo puede ser en el caso de fuentes donde ellos sacan su información, el New York Times, el periódico británico, entre otros, donde a pesar de ser países del primer mundo, existen diferentes maneras de desigualdad de género, ya no hablemos de Latinoamérica, donde es un tema que abunda muchísimo más, como puede ser en el caso de México, el tema de los feminicidios o también el tema de las candidatas actualmente, las candidatas a presidente después del gobierno de Manuel López Obrador. Aquí ellos lo que buscan es básicamente extraer la información y poder presentarlo para que se sepa un ejemplo de que cuántos diputados de la Asamblea de El Salvador son mujeres, cuántos ministros de Colombia son mujeres, cuántas presidentes ha tenido Argentina a lo largo de su historia, cómo afecta que una mujer también tome las decisiones políticas en diferentes hábitos de dicho sector. Ahora mi compañero Francisco expondrá la aplicación y el impacto que tiene esta organización en el tema de recolección de datos y cómo ayuda a que nosotros estemos informados a partir de diferentes puntos de vista. Bien, como sabemos, se pueden hacer diferentes análisis con los datos obtenidos, pero ¿qué tipo de análisis o investigaciones se pueden realizar utilizando esta base de datos? Bueno, de primer momento podemos realizar un análisis descriptivo, con lo que respaldamos la alta tasa de sexismo, acoso y la violencia contra las parlamentarias de diferentes países. En ellos se puede ver que reciben comentarios y difusiones que atentan contra su integridad, como se muestra en las gráficas, así como también el documento nos muestra los comentarios, los correos, sexualizándolas o pues tratándolas. También es necesario hacer un análisis explorativo, indagar si existen patrones que muestren el comportamiento del por qué estas cifras son tan altas, si existen vínculos de terceros que busquen promover estos ataques contra las mujeres. También, si bien es cierto, hay personas que son, cuando una persona pertenece a X partido político, las personas que suelen ser fanáticas suelen atacar, pero podemos llegarnos a las interrogantes. Haciendo estos aspectos podemos hacernos interrogantes. ¿Qué preguntas o problemas de investigación específicos se pueden abordar con este tipo de información? A raíz de esto podemos formular las siguientes preguntas. ¿Cómo afecta la democracia la violencia contra las mujeres que asumen cargos políticos?
¿Cómo afecta la lucha contra la violencia a la mujer el hecho que haya pocas mujeres legislando? ¿Cómo la población reacciona ante estos hechos? Las autoridades de cada estado ejecutan leyes pensadas por el acoso a las mujeres políticas. Los partidos políticos buscan animar a sus militantes a no hacer este tipo de sexismos. Buscan llamar a sus seguidores a no tomar estas medidas contra las mujeres. Realmente se pueden sacar muchas preguntas, se pueden realizar muchos proyectos, incluso proyectos de ley, sobre todo si nuestro país o nuestro estado estaría incluido en este tipo de cosas. También podemos pasar a lo que es el análisis. Al observar este tipo de datos de encuestas en la política sobre mujeres que obtienen cargos políticos y son sexualizadas, impacta mucho nuestro análisis internacional porque podemos ver qué está haciendo un Estado con sus políticas, con sus figuras políticas mujeres. Si un Estado no está protegiendo a sus figuras políticas mujeres, que son base importante en las legislaciones, ¿cómo estará tratando a su población? Si no se preocupa por los que toman decisiones, menos se van a preocupar por una población. Eh, Esta información puede contribuir eh, para ejecutar políticas públicas de primer momento educacionales. Sabemos que una buena educación no da mucho espacio para este tipo de comportamientos. Parte del informe nos mencionaba que se puede considerar hasta enfermedades mentales de las personas que sexualizan a las mujeres en la política. También en la parte legal se pueden ejecutar nuevas leyes y diseñarlas en el área penal incluso, porque son medidas graves, son medidas que van creciendo y si un Estado no las atiende, se comienzan a desenfrenar y se comienzan a normalizar. Y al fin y al cabo es una política, la política si es, pues no puede ser. Entonces, el uso de esta base de datos en la toma de decisiones o en la formulación de políticas públicas es muy necesaria, sobre todo a la hora de hacer políticas que contribuyen o borren el machismo de un país, que muchas veces puede ser un machismo cultural. Se puede concluir haciendo ver la importancia de lo que es analizar una base de datos. Tomando, por ejemplo, la base de datos que teníamos sobre las medidas que se ejecutaron en la pandemia del COVID-19, dieron pautas de cómo se podría tomar si en dado caso hubiera otra pandemia. Se puede observar también un censo para la población, que es el futuro que habrá aquí en un futuro proyecto del Estado por medio del Banco Central de Reserva, que ayudará a tomar políticas públicas, ver dónde hay más conglomerado de poblaciones y qué se puede ejecutar ahí. Entonces, concluyendo, se dice que hacer una previa investigación con una encuesta o independientemente del instrumento es necesaria para ejecutar nuestras políticas, para hacer un análisis de la situación, porque es lo que nos guía, es lo que nos da la dirección y no nos deja hacer un proyecto a ciegas o no nos deja hacer un proyecto al azar, sino que van en respuesta a las necesidades de las personas, como en este caso a la necesidad de acabar con el sexualismo en las políticas a las mujeres.